tiene modificadas y que para mí. Skills training example. You the phrase for each of the no, me عشان النبي اسمه فيه بتلاقينا بكتير Bien, vamos a continuar. Bien. El siguiente tema, y bueno, el último con respecto a la óptica geométrica, es la profundidad aparente. Entonces, bueno, es algo que ya estamos familiarizados. Cualquier superficie, en el agua, en algún lago, vemos que en realidad lo que esté, bueno, pareciera como que las cosas que están al fondo están más cerca, ¿cierto? A veces pensamos que, bueno, una piedra algo está bien, pero está bien al fondo. Es justamente es un fenómeno por la refracción. Entonces, es la causa de que un objeto sumergido en un medio de mayor índice, por ejemplo, entre el agua y el aire, nos parezca más cercano de lo que realmente está. Entonces, vamos a ver aquí en el gráfico qué es lo que va a suceder. Supongamos que aquí vamos a tener al aire y al agua. Esto puede ser con cualquier superficie. Nada más que aquí abajo tenga que ser mayor el índice. Eso nada más. Entonces, vamos a tener en cuenta un lago, una pileta, cualquier superficie con agua. Entonces, va a incidir los rayos de luz, ¿sí? Directamente en el sol, ¿verdad? Y directamente en el agua. Y aquí se van a refractar, ¿sí? Por el fenómeno de la refracción. Entonces, se va a refractar el rayo y aparentemente el objeto que en realidad está aquí está el objeto, aparentemente va a estar acá, en esta superficie. Porque cuando el rayo, acuérdense, siempre la trayectoria de la luz es de ida y vuelta. Entonces, si el rayo vino así y se reflejó acá, va a ser lo mismo, entonces va a rebotar en el objeto. Por eso, mientras nosotros la representación, rebota en el objeto y no es que va a regresar acá, sino que se va a refractar hacia nosotros, hacia nuestros ojos. ¿Ok? Entonces, aparentemente, miren que si seguimos la misma línea, aparentemente le vemos el objeto más arriba. Pero es justamente porque se refractó esa luz. ¿Sí? ¿Está claro este fenómeno? Vale. Lo importante, todo objeto que esté en un medio con índice mayor a que el aire se va a ver más cerca o en una posición aparente que no va a estar. Entonces aquí van a entrar unos elementos importantes. Primero va a ser la altura, donde aquí está expresado con P, pero vamos a ponerle H. Va a ser la altura o la profundidad a la que va a ser el objeto, ¿sí? Puede ser ya sea, como les dije, una altura o una profundidad. Y ahora tendré la altura aparente. Aquí le puse con H y a P. Entonces tendré la altura aparente.
va a ser esta profundidad o esta altura la que aparentemente va a ser el objeto, porque según la línea de visión yo le veo a esa altura. Entonces vamos a hacer la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, perdón, para hallar ese ángulo, perdón, esta altura de aquí. Entonces, miren que aquí tengo el ángulo de incidencia. Justamente va a ser el ángulo de acá. Este ángulo de incidencia de aquí. ¿Sí? Ya con el que va a salir con respecto a la superficie. A ver, déjame ver una postura de luz. Ubicarle bien esto delante. Bien. Entonces, justamente los ángulos van a ser los siguientes. Entonces decíamos, viene un rayo de luz, obviamente la luz del sol siempre va a ser perpendicular, va a alcanzar al objeto, entonces viene verticalmente, de esta manera, viene verticalmente, aquí se va a refractar, ¿sí? Se va a refractar, va a rebotar en el objeto nuevamente y ese rayo que va a rebotar va a ser un rayo incidente, ¿sí? Porque va a regresar a la superficie, al aire en este caso. Entonces el ángulo de incidencia va a ser el de aquí. Tomen en cuenta el movimiento que como si partiera desde el objeto, el rayo, ¿sí? No es que nace de ahí, sino que es un rebote desde el sol. Ya es por cuestiones químicas y biológicas del objeto. Entonces, la I, o el ángulo de incidencia, va a estar aquí. Ahí va a estar el ángulo de incidencia. Y por lo tanto, el ángulo de refracción va a estar acá. Refracción. Porque ya este rayo que esté regresando a la superficie ya está reflejado, va a cambiar de dirección, porque como cambia el medio, va a cambiar de dirección ya donde estamos viendo nosotros directamente. Entonces, mírenlo al proceso de decir el movimiento de la luz. Viene el sol, refracta, pero regresa y ahí refracta de nuevo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a analizar nada más estos dos ángulos de acá. Y vamos a formar las relaciones. Miren que aquí se va a formar un triángulo rectángulo que tiene, hacemos de ángulo agudo al ángulo de incidencia y vamos a sacar una tangente. En la tangente del ángulo de incidencia, aquí va a ser igual. Recuerda este triángulo de aquí. Con respecto a las alturas, a las distancias, puestos a la distancia. Claro, sería el cateto opuesto. En este caso sería este de acá. Sí, pongámosle con respecto a D una distancia D, que va a ser esta separación, sobre el adyacente. Sería la altura o la profundidad. ¿Sí? Y vamos a comparar ahora este triángulo, ¿sí? Porque yo voy a hacer la relación entre las alturas y los ángulos. Entonces, quiero un triángulo que tenga la distancia. Y va a ser este de acá. Este de aquí. ¿Sí? Ese va a ser el ángulo que voy a encontrar. Entonces, aquí, como les digo, ya entra un poco de geometría. Este ángulo T, que vemos aquí, también va a estar acá. Va a estar aquí el ángulo T. Bien, ¿y cómo nos fijamos de eso? Ya viene a ser una construcción de ángulos. A ver, ¿cómo le podemos representar mejor? Bien, fíjense que aquí, cuando yo voy a juntar esta normal con este rayo, tengo los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, este ángulo de aquí
también va a estar en la parte de acá. ¿Sí? Porque estos rayos, miren que se van a acordar como una X. Entonces, siempre en una X, cuando ven una X, estos dos ángulos se van opuestos por el vértice, que van a ser iguales. Esto va a suceder acá, ¿sí? Y para que forme justamente 90 grados, bueno, podría pensar de otra manera. Que sea un ángulo complementario con el de acá, o si es que tengo una forma, miren que tengo aquí como una Z invertida, si es que tengo esta forma, siempre los ángulos van a ser iguales. Con la condición que sean paralelas de estas rectas, ¿sí? Las rectas tienen que ser paralelas. Entonces, si ven de esta manera, o ven una Z también, estos ángulos siempre van a ser iguales. Entonces, miremos de acá. Tendría la forma como una N, entonces los ángulos internos, se llaman ángulos internos, son iguales. Entonces, por esto ya concluye que este ángulo de acá es el mismo del ángulo que está acá. ¿Sí está claro? Es nada más la demostración. ¿Sí? Bien, entonces hagámosle también la identidad trigonométrica en este triángulo pequeño que lo vemos acá. Entonces tendría la tangente de T, aquí sería igual, este triángulo. El opuesto, ¿cuál sería? ¿Sí? B, ¿cierto? La distancia de acá. Y el adyacente, H. sí, la altura aparente. Tomen en cuenta que aquí aparentemente está el objeto. Entonces aquí va a ser altura aparente. Bien, así que si nosotros juntamos estas dos ecuaciones con respecto a D, igualamos a D, puede hacer, vamos a llegar a esta expresión de acá. Entonces, a ver, si yo lo despejo, D pasaría a multiplicar, entonces la tangente de I por H, esto es igual a D, y voy a pasar acá también, entonces va a ser la tangente de T por la altura aparente. Nada más estoy igualando las dos ecuaciones con respecto a D, pero es así nada más para demostrar esta fórmula que tendremos aquí. Que la altura aparente, si ya le despejo, esta tangente va a pasar aquí a dividir, entonces quedará la tangente del ángulo incidente por la altura sobre la tangente del ángulo refractado. ¿Sí? Entonces, como les digo, esta parte demostrativa era nada más para que entiendan muy bien el fenómeno del movimiento de la luz y que ahora el ángulo incidente ya no está aquí arriba, sino está aquí abajo. ¿Sí? Puede pasar también esa situación, nada más que porque la luz está regresando a nuestros ojos para poder ver al objeto. Sí, porque eso sí saben cómo nosotros vemos, ¿cierto? Porque viene un rayo de sol o de alguna fuente, rebota en nosotros y de acuerdo a nuestra composición química te da el color. ¿Sí? El color en realidad es el color que predomina de tu reflexión. Entonces, por ejemplo, no sé, este basurero es de color verde porque cuando la luz refleja aquí, el rayo que predomina es el verde. Está reflejando todo porque la luz es blanca, están todos los colores ahí. Pero cuando refleja aquí, el que más predomina es el verde. Eso es lo que está pasando también aquí. Está reflejando todos los colores, bueno, va a predominar uno obviamente, pero aparentemente va a estar más arriba por la reflexión. ¿Sí? En eso lo veremos después lo de los colores, respecto a los cambios. Entonces, lo importante es tomar en cuenta esta fórmula y que ahora el movimiento va a estar hacia arriba del rayo. Entonces, el ángulo incidente va a estar acá y el refractado va a estar aquí arriba. ¿Sí? Vamos a verle un ejemplo. Bien, vamos con el primero. El otro lo vemos después. Entonces, tenemos que una moneda está en el fondo de un estanque lleno con agua a una altura de 15 centímetros. Bien, vamos a sacar los datos.
Entonces tengo la altura, y es la altura real, porque dice que está en el fondo del estanque. Entonces tengo la altura h de 15 centímetros. Bueno, me dan el índice de refracción del agua, 1,33. Y lo que dice es lo siguiente: ¿a qué profundidad aparente verá la moneda un observador situado a 45 grados respecto de la normal? Entonces lo que me van a pedir aquí es la altura aparente. Y el observador está a 45 grados. ¿Por qué voy a poner solo un ángulo alfa de 45 grados? Ya vamos a ver cuál será. Respecto de la normal. Bien, y en este caso me piden ¿cuál es el resultado? O sea, de la profundidad aparente también. Si el observador mira a la moneda directamente desde arriba. En este caso, ¿cuánto valdría el ángulo entre el observador y la normal? Es que está directamente hacia arriba viendo al estanque. ¿Cuánto sería? 0. 90. El que forme con la normal. Sí, imagínense que aquí está el estanque, aquí está la moneda. Entonces, y bueno, la normal está aquí. Que está el observador viendo justamente desde aquí. ¿Sí? Está viendo de esa manera cuánto vale el ángulo entre su visión y la normal. 0, ¿sí? Porque no hay movimiento con la normal. Entonces aquí este ángulo va a ser 0. Ok. Bien, entonces. Y tiene una altura de